El próximo viernes va a estrenarse en la iglesia Grenier-Saint-Jean de la ciudad francesa de Angers la cantata Prec Ajut de Nadal, cantata de Navidad, basada en poemas del poeta catalán Narcís Comadira y compuesta por el guitarrista y compositor catalán Jaume Torrent, quien ha aprovechado su estancia aquí en Francia para impartir una clase magistral en la ciudad de Choisy-le-Roi, en la que sin duda ha compartido su especial técnica guitarrística que ha desarrollado durante toda su carrera. Y precisamente para hablarnos de este estreno y de su intensa trayectoria como concertista y compositor, Jaume Torrent ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Jaume. Muy buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un placer estar aquí para poder explicar cosas de mi música. Permíteme, Jaume, que explique antes que nada que has nacido en Barcelona en 1953 y que con solo 11 años ya lo tenías claro, querías ser guitarrista. ¿De dónde sale esa locura? Bueno, quería ser músico, porque en esa edad tuve ocasión de escuchar por primera vez música de piano, precisamente, y me sedujo de tal manera que recuerdo que me pasaba los fines de semana escuchando las 3 sonatas más populares de Beethoven: la Patética, el Claro de Luna y la Apassionata. Y casi te las podría cantar de las veces que llegué a escucharlas. Y entonces eso realmente despertó una verdadera pasión por este medio que de repente se despertaba, se descubría, que hasta aquel momento había sido absolutamente desconocido, y a partir de ahí, pues lo típico, pedir a mis padres que quería estudiar música. Y en aquella época, pues bueno, los medios económicos de mi familia no permitían comprar más allá que una guitarra. Y esa es la explicación por la cual empecé a estudiar la guitarra. Entonces, como experiencia, también el contacto con el instrumento me sedujo de tal manera que, a pesar de echar de menos parte de esa gran literatura que tiene el piano, en cambio, desde el punto de vista del contacto con el instrumento, esto me sedujo y me atrapó definitivamente a la guitarra, a pesar de eso. Tiene algo de muy sensual, ¿no?, la guitarra como instrumento, las caricias, tiene los algo que yo definiría como artesanal. Es ese contacto directo con la cuerda y la vibración que recibe el pecho a través de la caja de resonancia le da una dimensión que, pues, evidentemente, en este caso el piano no tiene. Hay un mecanismo que se interpone entre la sensibilidad de los dedos y la cuerda, y en cambio que la guitarra tiene. Y después tiene un sentido de la lucha por definir el sonido, esta participación tan activa e imprescindible en todos los aspectos en la fabricación del sonido, que hace que tenga algo especial, ciertamente. Lo que no es muy normal que un niño a los 11 años escuche las 3 sonatas de Beethoven, ¿no? No es normal. ¿En tu familia había músicos? No había. O sea, no es normal en el sentido de que no es frecuente. No es frecuente. Yo siempre digo que, digamos que la corriente, los vectores funcionan en el doble sentido. Por un lado está la calidad de la música y por otro lado tiene que haber una disposición pura, individual, única, por parte de la persona. Entonces, en este caso, pues simplemente como regalo de la vida, yo había tenido esta disposición. No Fantástico. Jaume, vas a empezar tus estudios con García Tarragó, discípulo de Miquel Llobet. Y, curiosamente, la guitarra clásica española tiene una gran escuela catalana que nos viene de Fernando Sors, sí. Tàrrega, Tarragó, precisamente. Tarragó, ¿A qué crees que, sí, por supuesto. Sí. ¿A qué crees que es debido? Bueno, no me acuerdo bien de qué libro de la Edad Media que describe el proceso de un instrumento parecido a la guitarra, en la cual ya distingue, es el método de Amat, en la cual distingue entre la guitarra catalana y la guitarra española, en el sentido de que dice, la guitarra catalana se toca punteando y la guitarra española se toca rasgueando. O sea, por tanto, ya había posiblemente una cierta disposición en esta zona del Mediterráneo a desarrollar una literatura algo más sofisticada que trascendía la pura función de acompañamiento. No hay más testimonio que este.
pero puede ser significativo. De todas maneras, la guitarra se desarrolla prácticamente en todo el Mediterráneo. Pero sí que hay en Cataluña, han proliferado 4 o 5 figuras de la composición y del desarrollo técnico que han sido trascendentales en el desarrollo de la guitarra clásica tal como la entendemos hoy día. Jaume Torrent, si la guitarra es el instrumento más popular en muchos países latinoamericanos, sobre todo, y todo el mundo rasguea 4 acordes, es sin duda uno de los instrumentos más difíciles, ¿no? Quizás más difícil que el violín incluso. No sabría decir si es más difícil que el violín. Claro, todo eso depende de la exigencia que tengas. Pero sí que puedo decir que la guitarra es muy difícil. Es un instrumento que la barrera técnica tiene una presencia en todo el proceso de aprendizaje muy dura y que dificulta la espontaneidad, la fluidez de la música con espontaneidad. Porque esta barrera técnica, de hecho, cuesta de conseguir aquella mecanización propia que permite precisamente que en el mismo momento en que uno fabrica la música en su interior pueda salir. Y esa técnica genera una dificultad realmente muy, muy fuerte. Sí. Jaume Torrent, has dado conciertos en el mundo entero interpretando el repertorio de conciertos para guitarra y orquesta. Tocar con la orquesta es un combate para ser oído del público, quizás. Sí, sin duda la guitarra sigue teniendo como reto principal la obtención de una proyección de sonido capaz de competir. De la misma manera que el violín compite perfectamente, o el piano compiten perfectamente con la gran masa orquestal, tanto en los tutis como en los, con los pasajes en los cuales la orquesta funciona con más ligereza. La guitarra en los tutis precisamente no funciona con la eficacia que desearíamos. Pero también es cierto que el compositor tiene que tener en cuenta esta realidad y elaborar un lenguaje apropiado a esta realidad. Hay muchos conciertos, la mayor parte de los conciertos que se han escrito durante el siglo XX proceden de compositores que no son guitarristas, lo cual, por un lado, ha beneficiado el repertorio guitarrístico porque ha venido inspirado por fuentes, por ámbitos musicales que no procedían directamente de la guitarra, con lo cual se ha ampliado muchísimo las posibilidades expresivas de lenguaje, etcétera, del instrumento. Pero este aspecto no siempre se ha trabajado adecuadamente. También es cierto que hoy día hay medios de amplificación que posibilitan lograr este equilibrio que de forma natural no se produce. Aunque también hay que tener en cuenta que no deja de ser esto una tergiversación del sonido natural, de las aptitudes y cualidades del intérprete, que está mediatizada por un medio que no es natural, que es artificial. Jaume Torrent, cuéntanos en 2 palabras en qué consiste esa técnica especial que tú utilizas para amplificar un poco más el sonido de la guitarra. Bueno, esta técnica nace en principio de la reflexión que surge de ver que a tu alrededor vas a conciertos de guitarra y tienes la sensación de que el guitarrista tiene un sonido, digamos, tímido. Entonces, también este planteamiento surgió en mi época de estudiante y también era una incógnita. Es evidente que hay una relación entre la fuerza que los dedos proyectan sobre la cuerda y la proyección del sonido, pero también es cierto que a partir de una cierta fuerza la cuerda responde con sonidos indeseados. Entonces, aquí había que encontrar un equilibrio, una forma de atacar, de imprimir la vibración a la cuerda que permitiera que la cuerda vibrara sin chocar con los trastes, por ejemplo. Bueno, y eso es un proceso de trabajo de toda la vida, de reflexión. También yo creo que ha jugado una ventaja, en mi caso hay una cosa que ha jugado muy a favor, que es que a mí no me ha sido nada fácil. He tenido una gran voluntad por obtener un resultado, pero una gran dificultad, porque no me considero una persona especialmente dotada. Y entonces de esta dificultad ha nacido la reflexión. Y la reflexión me ha llevado a pensar en motivos físicos, en motivos de proyección angular de los dedos, de colocación de las manos, una serie de cosas que nacen de ahí, de las dificultades. Esa dificultad, ese combate te ha llevado a escribir 4 conciertos para guitarra y orquesta, Sí. ¿no?
Sí, también era, antes de hacer el primero era un reto realmente sobre el cual no sabía si realmente me saldría o no. Si la orquesta es una cosa que produce mucho respeto, pero también es un instrumento, por decirlo de alguna manera, que tiene tal ductilidad, es tan amigable a la hora de acoger ideas que uno se acaba sintiéndose mucho. Yo me siento más cómodo ahora escribiendo para orquesta que escribiendo para guitarra sola. En este sentido, porque la orquesta lo admite todo, prácticamente. Además, creo que eres el primer compositor que ha tocado los 4 conciertos en un solo concierto, Sí, interpretándolos además. sí. ¿No? Y además en Francia. Aquí en Francia, Perpiñán. Claro. En Perpiñán, sí, sí. En tu lenguaje musical es tonal, aunque con una personalidad muy, muy particular. Si comparamos tu música con la pintura, podríamos decir que es realista y no conceptual. Es mucho más realista que conceptual, sí. Aunque no desdeño, yo también he escrito, tengo obras publicadas de carácter dodecafónico, pero también he de confesar que donde yo me siento realmente cómodo, identificado y feliz es en el desarrollo de ese lenguaje que conecta con una gran mayoría del público, que conecta con la tradición, que yo considero que es lo que permite establecer este código de comunicación que permite esto, precisamente. Cuando el interlocutor de un mensaje no utiliza un código similar, este mensaje queda cortado, no se transmite. ¿Utilizas elementos del folclore catalán, por ejemplo? No voluntariamente, porque matizo, porque en más de una ocasión me han dicho que, hombre, esto suena, es muy catalán. Posiblemente. En todo caso, no soy consciente de ello, pero admito que mi formación cultural, mi herencia, tiene que estar presente este elemento, seguro. Inevitable. Claro. Jaume Torrent, volviendo al estreno de tu cantata Navidad, ahí en esa iglesia de Angers, ¿se inscribe un poco en la línea del oratorio de Navidad de Bach, quizás, o también del pesebre de Pau Casals? Es posible, aunque en este caso el texto de Narcís Comadira era un texto que marcaba muchísimo por las componentes dramáticas, de realismo, porque claro, él describe una Navidad que aún no exenta de elementos místicos, toca muy de pies al suelo, en el sentido de que la realidad social, la realidad que vivimos está impregnada de elementos que pueden hacer dudar de este gran mensaje que conlleva la Navidad. Y hacer convivir estos aspectos, pues bueno, por una parte hay una tradición, pero también buscaba elementos, yo no me atrevo a decir la palabra nueva, porque es que es muy difícil hoy día. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Es decir, hoy día o imitas a Schumann o imitas a Pierre Boulez, pero a alguien imitas. No hay nada nuevo bajo el sol. Exacto. ¿Cómo fue la génesis de este oratorio? ¿Cómo fue el trabajo con Narcís Comadira? Con Narciso, yo anteriormente a este proyecto no lo conocía personalmente y claro, me permitió conocerle, tratarle y es una persona pues encantadora, absolutamente abierta y tal. De hecho, digamos que la colaboración consistió simplemente en que un día él me dijo, mira, estos son los poemas y a partir de tal. Y entonces ya el siguiente día que nos vimos ya fue el día del estreno. Y bueno, yo creo que él quedó muy, muy satisfecho. Yo creo que, vamos, él me envió un mail inmediatamente y me calificaba la música y que estaba muy contento porque no había recurrido, digamos, al villancico habitual, sino que consideraba que era la música que había hecho entroncaba pues con las músicas que ambicionaban a trascendir un poco lo meramente popular y más habitual en estos casos, ¿no? Estamos lejos de las fechas navideñas, pero Sí. el tema está muy de actualidad. Muchos inmigrantes llegan con mujeres embarazadas y no encuentran un sitio donde dar a luz. Esa es la historia. Es parte de la historia, sí, claro. Esto es algo de lo que se describe en esta cantata simplemente como un mensaje para llamar la atención, para centrar nuestra atención en esta realidad que lamentablemente está ocupando nuestra vida cotidiana, porque a la que abrimos las noticias automáticamente nos cae encima sobre nuestras conciencias este hecho. Jaume Torrent, ya para terminar, ¿qué supone para ti estrenar aquí en Francia esta obra y dar una masterclass, una clase magistral, como decimos en buen castellano, aquí Bueno, en pues Francia? la verdad es que es un placer extraordinario.
Ayer mismo que di clases en esta masterclass en el Conservatorio de Choisy-le-Roi, estuve en contacto con una serie de alumnos encantadores, absolutamente receptivos, que me permitió realmente pues, transmitir algunos conceptos que espero que sean de gran provecho para ellos. Siempre las cosas uno las recibe y después las reflexiona. Y mañana también voy a tener la oportunidad en el Conservatorio de la Ville d'Angers de impartir también una masterclass a unos ciertos alumnos, gracias a la intención y a la organización de Rafael Santoyo, profesor de guitarra en este conservatorio. Y la verdad es que no puedo sentirme más satisfecho por este contacto con los alumnos, con la juventud, que en este momento no puede ni suponer lo que se va a encontrar por delante, pero que están llenos de ilusión y de esperanza, y que ojalá esto sirva de alguna cosa. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes en la iglesia de Grigny-Saint-Jean, en la ciudad francesa de Angers, no muy lejos de París tampoco, para el estreno de esta cantata de Navidad de Jaume Torrent. Muchísimas gracias, Jaume. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista, incluso verla en vídeo, porque hoy en la radio se puede ver, lo puedes hacer en nuestras redes sociales, en YouTube y sobre todo en nuestra página RFI en español. Y permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de esta emisión. Muchísimas gracias, Jaume, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por haberme brindado la oportunidad de explicar estas cosas sobre mi vida, en el fondo, que es Te lo agradecemos la consecuencia de todo esto. Sí. Nos vamos con la guitarra de Jaume Torrent en una obra de Jaume Torrent.